¿Qué tal, amigos? Feliz noche, ¿cómo están? Se han bienvenido a un nuevo video. Esto es IFA en debate. Tres visiones, una sabiduría. Estoy con mi hermano Icamelli, estoy con mi hermano Ochevile. Y yo, José Seija, Cana. Esta noche conversamos sobre el Oricha Changó. Oricha importantísimo en nuestro panteón Yoruba. Rey para nosotros es la religión. Esta noche conversaremos sobre el punto de vista de cada uno de nosotros, cómo vemos a Changó. A mí me gustaría comenzar con esto diciendo que muchos de nosotros le echamos la culpa a los orichas de nuestra forma de ser, de nuestro carácter, y en algunos casos le echamos la culpa a lo que es a nuestro Odu que nos rige, ¿no? Bien sea Manorula, Odun de cabeza, como le quieran llamar, ¿no? En uno de los Obaras encuentro, bueno, en los Obaras, muchos de los Obaras hablan mucho Changó, pero específicamente hay un Obara que comenta este camino que te voy a decir. Básicamente aquí Changó se le hizo adivinación para cuando fue rey de ese pueblo. Se le hizo adivinación cuando decía el sonido que generan los palos, el sonido que genera también las semillas de Ifá, es la conversación de Ifá, y también hablaba el Otu pintado en el tablero, que eso era remembranza que el Abuo debía conversar sobre el signo. Y básicamente le dijeron, mira, debes sacrificar un abo, y ese abo lo vas a poner con una tela roja y eso lo vas a llevar a tal lugar. Y él no hizo modo alguno. Pero ya estando como rey, él se volvió como un rey déspota, fue un rey autoritario y cosas como esas, pero se metió en muchos problemas y básicamente aquí él intentó en eso, como se había metido en muchos problemas, él dijo, mira, por no haber hecho vos, eh, voy a perder mi vida. Y él fue a desvivirse a un árbol, y en eso venía Ogún en camino. Ogún venía de muchas guerras, y este Changó, yo no puedo permitir eso. Él corta con el machete eso, y como puede, el Changó, él intenta recuperar el aliento y todas estas cosas, pero él le decía, mira, qué vergüenza siento de vivir esto, qué vergüenza siento de esta situación. Ustedes, seguidores míos, le decía a los seguidores que ninguno revele esta situación. Por favor, yo agradezco que nadie revele esta situación. Eh, Esto se supo después en el pueblo, y ese chisme que se generó, y bueno, para no cansarlo, él intentó desvivir a estas personas quien habían hablado mal de él, y él le agradeció muchísimo a Changó, a Ogún, quise decir, pero aquí él comprendió, mira, lo difícil que no haber hecho aquí él sufrió de mal carácter. Aquí se dice que los hijos de Changó sufren mal carácter. Y en el video que yo creé sobre ese signo, yo le decía a las personas, y aquí comento lo mismo, que seríamos mejores personas, haríamos un gran evo conductual como personas, intentando evitar las cosas que de pronto fueron eh, bochornosas para el santo, las cosas que fueron tabúes para el santo. Entonces aquí estaríamos haciendo quizás nosotros un cambio de conducta en cuanto al signo, en cuanto, mira, si Changó, por ejemplo, es una persona colérica, por decir, si pintamos a Changó de fiestero, que es un error gravísimo, también conversar, bueno, yo soy así porque soy hijo de Changó. Entonces estaríamos nosotros cometiendo esos mismos, de la misma manera como ha estigmatizado al santo, como lo han pintado. Entonces, yo creo que tenemos nosotros, esta generación, una gran responsabilidad en cambiar este tipo de patrones, este tipo de etiquetas que le pusieron a los hijos de tal santo. Resulta que las hijas de Ochun son así porque son cosas como eso. Yo creo que tenemos nosotros la obligación de cambiar cada uno de esas etiquetas que le han puesto a los hijos de los santos. Entonces quería comenzar mi intervención conversando sobre esto. Adelante. No, y excelente, hermano, excelente, porque da una de las razones por la cual hoy dentro de DeFi Orisa ocurren estas situaciones. De que muchas personas, eh, por su forma de ser o por sus acciones, piensan que son en Orisa en la tierra.
y están sumamente errados, porque ninguno de nosotros, ni nosotros como Orúmila, ni somos Orúmila, ni somos Ifá, ni somos esa energía, no. Ninguno somos nuestra energía, nosotros somos un elemento para que esa energía haga énfasis en nosotros, en este caso el Orisha Sangó. Mucha gente dice que el Orisha Sangó es rumbero, es tomador, hacen funciones en cosas que de mi conocimiento no es el Orisha Sangó. Ah, el Orisha Sangó es bailador, sí, pero no del baile de músicas, no. Se llama danzar dentro del tambor, averícula y el tambor bata. Esa es su danza de Changó, no es la otra danza. Changó no es alcohólico, Changó no es rumbero, no. Changó es una energía de ese padre de ser correcto. Changó es el tipo de persona que es un orisa que tiene una magnitud de ser firme, de corregir, de llevar, de que tienes que luchar, no te puedes parar, no puedes cometer los mismos errores. Changó es el orisa del espejo, porque él te hace verte a ti mismo. Porque Shango, si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Si tu salud no está bien, no puedes ofrecerle salud al mundo. Y así, costa de la vida, constantemente, diariamente, el Orisha Sangó vive en una partícula de nosotros los seres humanos. Por la cual hoy el mundo creo que tiene una manera muy errada o de decir que el Orisha Sangó es esa determinación. Y si te digo que es mujeriego, no, no, o sea, la gente tiene una mala interpretación a la hora de leer o estudiar, analizar y comprender lo que es un orisa o una deidad. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que es mujeriego, sí, pero cada mujer tuvo una opción o tuvo un rol dentro de la vida de Shango o en la faceta que Shango anduvo en la vida. Pero más cabe decir que nosotros como seres humanos, como Agor Húmila, como practicador de Ifá tenemos que tomarnos el tiempo, lo que nos dice Changó, a la hora de vernos en un espejo. Yo creo que el esbo primordialmente es ese, el verse uno mismo, el verse uno mismo, porque Changó nos demuestra que nosotros por fuera podemos aguantar lo que sea, podemos seguir adelante luchando contra el sol, el agua y seguimos adelante, pero dentro de nosotros hay una debilidad y esa nos la demuestra Changó, que tenemos que nosotros conocernos a sí mismos, demostrarnos que sí podemos, de que podemos luchar y seguir adelante. Y Borus Boya y Boschese. Bueno, hermano, una vez más un placer de verdad estar en esta reunión con ustedes y pues a todos los que vayan a visualizar nuestro video de IFAN Debate, como siempre, es la visión de tres Awon y Orumila, ¿ok? Enfocados en una sola sabiduría que es Ifa y Orisha, pero no es una verdad absoluta. ¿Ok? Cada quien, evidentemente, debe llegar a su análisis y pues partiendo de ahí, eh, configurar su idea y su estructura según las enseñanzas de sus mayores y el pensamiento crítico que vayan a desarrollar. Habiendo dicho esto, voy a tomar dos eslabones que me llamaron bastante la atención de su ponencia. En la parte de Osakana, el tema del temperamento de Shango, cuando estaba contando la historia, que tuvo el mal carácter. Fíjense que uno de los arquetipos que tiene Shango es eso, es el carácter. ¿Ok? No es ni bueno, no es ni malo. ¿Ok? Él vivió y su energía copula con todos los extremos hasta llegar a un punto de equilibrio. Bien, entonces, cuando Shango se muestra de mal carácter, el mensaje, como decía bien Osakana, no es justificar mi mal carácter con ser seguidor de Shango, ¿ok? Sino tomarlo, como lo decía el Camelli, como un ejemplo de lo que Shango no quiere para nosotros, ¿ok? O no quiere para sus seguidores, ¿bien? ¿Por qué? Porque Shango es el rey que no gobierna por la fuerza, sino por el dominio del verbo. Y el verbo es acción. Entonces, las acciones van a configurar, por supuesto, tu destino, ¿ok? ¿Por qué? Porque forja tu carácter. Entonces, él no es solamente la orilla del trueno ni del fuego,
Él es un símbolo del poder interior que todos como seres humanos ya poseemos, ¿ok? Que nos caracteriza y nos personaliza, pero que a veces nosotros ignoramos o adaptamos comportamientos que no tienen nada que ver con nuestra identidad. Y lo discutíamos cuando hablamos de Opatalá, que es un orisha que categóricamente está anexado a Shango y el carácter tiene que ver con la identidad, ¿ok? Entonces este poder interior que nos brinda Shango es, es es expresarlo con firmeza, con verdad y con justicia, no solamente para nosotros, sino para nuestros semejantes y para el mundo que nos rodea. Que Shango se dio la tarea de exponerse a cada una de las experiencias necesarias durante el mundo para él precisamente hacerse poseedor del carácter. ¿Ok? Entonces en la cosmovisión yoruba, Shango representa al ser humano que ha aprendido a gobernarse a sí mismo antes de querer gobernar los demás. Entonces, este Shango que se nos ha propuesto por mucho tiempo, el que grita, el que se impone, estamos viendo una figura de Shango reaccionaria, pero no es propia de Shango. ¿Ok? Es la forma de estimular el verbo. Es decir, que nosotros cojamos acción de lo que está mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque donde muchos ven violencia, Shango e Ifá nos enseña que hay una estrategia de por medio. Es decir, que cuando Shango, sus seguidores o nosotros como seres humanos alzamos la voz, ¿ok? Es para demostrar un punto. Podemos estar en un debate como el que estamos nosotros acá. Y por supuesto, pues se sube el libido. Podemos estar en medio de una discusión acalorada y por supuesto el temperamento se va a llevar. Pero como está el autogobernarse, que es la energía que impregna Shango, esos niveles que limitan con el respeto es lo que se tiene que dar presente. ¿Ok? Entonces, donde otros pueden ver orgullo, hay dignidad. Y es de sabios callar. No se trata, la mejor guerra que se evita, la mejor guerra que se gana es la que se evita. ¿Ok? Y como Shango no gobierna por la fuerza, sino por el intelecto o el verbo, entonces nosotros debemos elegir muy bien nuestras batallas. Hay conversaciones que son sumamente estériles y que como estamos siendo víctimas de nuestro propio ego, creemos que todas las discusiones las tenemos que ganar. Bien, entonces, donde la gente escuche gritos es porque había una palabra de por medio. Y es cuando nosotros nos convertimos en sordos, ¿ok? Por un momento, o nos cegamos de ira, ¿ok? Y es ahí donde la energía de Shango aporta o resta, ¿bien? ¿Ok? O resta control o aporta control. Entonces, la energía de Shango está en cada uno de nosotros. Él es el equilibrio entre el impulso y el juicio, entre el deseo y el autocontrol. ¿Ok? Por eso él fue rey. Para ser rey, tú tienes que tener autocontrol. Tú no puedes gobernar a nadie si, por supuesto, no te puedes gobernar a ti mismo. Él fue adivino de Ifá precisamente porque acumuló todas sus experiencias. Es el orisha máximo dentro del culto de orisha porque tiene la experiencia. ¿Ok? Él fue juez, fue amante, mira, pero por sobre todas las cosas, Shango fue un maestro porque solamente puede enseñar con la suficiente moral el que ha vivido, no el que ha leído, sino el que ha vivido. Y Shango lo vivió todo, ¿ok? Su legado no está en los rayos que caen, ni en el eco que deja su voz cuando dice la verdad con autoridad. O sea, en cada uno de nosotros hay un Shango. Y es esa parte que exige el respeto pero que también sabe escuchar. La parte que alza la voz, pero que la usa para proteger, ¿ok? Para delimitar y poner a cada quien en su lugar con una debida justicia. Y por ahí voy a... Ok, cambio un poco el tema. ¿Está bien? Sí. Eh, Me gustaría conversar sobre el chango amigo. Voy a hablar en esta oportunidad del chango amigo. Escogí igual en otros varas. Está este camino, habla San Lázaro a su Juano. Chango viene de ganar una guerra y en eso que viene de ganar una guerra en su caravana, con sus seguidores y todo, él encuentra allí a su Juano
se encuentra allí y digamos que no estaba en su mejor momento a Sor Juan, ¿no? Él para la caravana y mira, ese Sor manda a llamar a Iré, un servidor, y le dice, Iré, llévale agua a Sor sírvele agua, a ver qué quiere. A Sor ya yo vengo. Pero ¿qué haces aquí? No, no encontraba nada, no encontraba camino, ni rumbo, ni nada. Y chico, yo vengo a ganar una guerra, pero te voy a hacer rey en aquel pueblo. Tengo un pueblo más adelante. Vete por aquí caminando y te vas a encontrar al Eguá. El Eguá te va a vestir, te va a limpiar, te va a atender y espérame allí que yo te hago el lobby con esa gente y tú vas a ver, pero Chan, cree momento en mí. Él fue, llevó al otro pueblo la tropa, él tenía que bajar como por un farallón y volver a subir y eso fue bastante fuerte para él. En lo que llega cansado, lo recibe el eguá lo limpia con ciertas hierbas, le da de comer, lo engalana, lo viste, lo pone bonito, y ahí ya estaba Changó hablando con ese pueblo y de cierta manera el liderazgo de él le decía, viene un rey y esta persona es quien usted va a recibir como rey, lo va a ver como rey, lo va a hacer todo lo que él diga, él va a ser bastante bueno con usted. Y él hablaba maravillas y él se sienta debajo de una mata y él decía para sí mismo, decía, mira, tan bueno que es mi hermano, él me está vendiendo como la quinta maravilla, que realmente no lo soy. O sea, él no se creía la película a Soguano, pero Changó tenía la manera de, ya lo veía y él decía, no, él es así, yo creo en él. Y entonces él lanza un rayo por la acción de un rayo, le cae ese rayo a Sojuano y él empieza como una especie de trance, sirimba, llamémoslo así, y empieza en su rol de empezar a curar personas, a sanar personas, a hacer, digamos que su trabajo. Y la gente decía, no, este es el hombre que necesitamos, en verdad. Y empezaron a creer en ese rey. Y bueno, ya él se quedó como rey de ese pueblo y todas estas cosas gracias a Changó. Entonces, eh, eh, muchas veces nosotros no nos creemos la película cuando nos dicen en los itaces, mira, tú vas a tener una gran posición, tú vas a ser rey, pero debes cumplir ciertas normas, debes cumplir cierto camino y muchos de nosotros nos perdemos en ese camino por no hacer, digamos, caso a los consejos que se nos dan en Ita, por no hacer caso al camino que se nos traza por los orichas, por no hacer caso a ese voz conductual en muchos casos, que es mucho más importante en algunos casos que hacer tantos sacrificios, ¿no? Entonces quería traer con ustedes este camino de Changó y ver y mostrarles de cierta manera por qué considero que es una persona noble y tan noble, de tan buen corazón como lo es ser amigo. H. Yo quiero cortar aquí la intervención, me disculpa, hermano Icamelli, porque es que ese punto que tocó Osakana es sumamente importante. Eso deja demostrado que Shango no solamente es un rey, ¿ok? Sino que él es un modelo de transformación. Y a veces el verdadero uso del poder tiene que ver con el principio de qué puedo hacer yo por alguien más, ¿ok? Cuando tú manejas y demuestras que el poder viene con disciplina, nunca vas a crear destrucción. Fíjense algo tan fuerte como que le haya, aunque fue la metáfora, le haya caído un rayo a Sor Juan. O sea, realmente lo que hizo fue construirlo, pero pudo haberlo destruido, pero lo construyó, le dio el impulso que necesitaba. Entonces, esto refleja que Shango, cuando la pasión está bien dirigida, ennoblece. Bien, por eso es que todos los seguidores de Shango tienen que trabajar o deben trabajar su propio carácter, que dentro del carácter está el tema de la confianza, la seguridad. O sea, Asomano tenía todo para gobernar, pero no creía en él. Y Shango se tuvo que poner como ejemplo para que Asoguano primero creyera en Shango, ¿ok? Asoguano prefirió creer en Shango que creer en él mismo.
Bien, y a través de él se da la oportunidad. Por eso es que son modelos a seguir y tiene esa capacidad de transformación, ¿ok? Entonces nadie puede liderar a otro si no es primero esclavo de su carácter. Shango pudo haber continuado su camino, él venía de haber ganado una guerra, ¿ok? Pudo haber gobernado ese pueblo si él quiso. Bien, y al final del día, él eligió ayudar a su hermano o a su amigo, ¿ok? Entonces el liderazgo de Shango siempre es muy intenso, pero no es impulsivo. ¿Ok? Todo está basado en la estrategia y está basado en precisamente el intelecto. Entonces, sí, es verdad, su energía es enojona, pero cuando hay injusticias, ¿ok? Pero es sumamente reflexivo. La energía de Shango nos hace reflexionar con cada acto que nosotros cometemos y poniéndonos en resonancia con las consecuencias. O sea, no hay manera de eludir las consecuencias. Entonces, si quieres que te vaya bien, tienes que hacer las cosas bien. Si quieres que tus resultados sean distintos, debes hacer las cosas de forma distinta. ¿Ok? Entonces, eso nos dista de esa presentación de ese Shango tirano y nos deja un mensaje bien importante para los lectores y intérpretes de Ifá, que un Odu no define un orisha, una historia no define a un orisha, ¿ok? Por ende, incluso para aquellos que dicen, no, es que yo soy el Otun tal y por eso yo soy así, tampoco es así. Porque cada mensaje, y fa, pues obviamente es la fuente de información universal, y cada mensaje y cada aparición de un orisha lo que hace es brindar la experiencia y nosotros debemos recoger de ese acontecimiento lo que debemos modificar, ¿ok? Y lo que debemos seguir implementando. Ahí es donde está la transformación. Y ahí es donde nuestro carácter se mantiene en equilibrio, ¿ok? Aprendiendo de nuestros errores, estar presto a aprender de nuestros errores. Bien, entonces no es una situación de que, ay, me caí y cónchale, es que yo estoy salado. No, hermano, usted no está salado, usted no ha aprendido la lección que tiene que aprender. Y por ende, siempre vas a tener la energía del chango que te empuje para que tú vuelvas a intentarlo. ¿Ok? Entonces ahí te transformas en otro tipo de persona. Incluso una persona que hasta olvidaste. Porque nosotros tenemos actitudes que nos llevaron a la cima en algún momento determinado, pero cuando nos fuimos en la caída, olvidamos qué fue lo que nos llevó a la cima. ¿Cuánto tiempo nos tardamos para llegar a esa cima? Y además de eso, no comprendemos que no vamos a llegar a la misma cima. Es una nueva cima porque no es la misma persona. Entonces, la fortaleza incluso que ofrece Shango es cuando empiezas a sentir paz contigo mismo. Entonces, no se trata de que Shango va a liderar desde el miedo. No va a utilizar tu miedo para destruirte, sino por el contrario, lo va a utilizar para construirte. ¿Ok? Y ese es el ejemplo que deben de brindar los líderes. ¿Sí? ¿Tienes miedo? Perfecto, todos podemos tener miedo, pero tienes que hacerlo desde el miedo, porque el miedo es una conducta que se puede ver negativa, ¿ok? Pero también sirve como motor. Nadie que no sienta miedo no se aventura absolutamente nada. Entonces, el legado de Shango está basado en su obediencia, pero no una obediencia ciega, sino una emulación consciente de disfrutar el cambio interno que yo hago para ser la mejor versión de mí mismo. ¿Ok? Su figura inspira los desafíos de la vida, ¿ok? Con valentía, estrategia y sentido de justicia, no con una represión. No es que tú tienes que hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Ok? Es que tú tienes que hacer lo que sea beneficioso o conveniente para ti. Y ahí es donde está la bebida que decía Osakana con el esclavo o el sirviente de Shango, ¿ok? Que era Iré. Esa bebida que fue agua, ¿ok? Lo que hizo fue nutrir, y bueno, lo hablamos con Yemayá, nutrir a Sosguano para que a Sosguano aceptara la bendición, su orí pudiese percibir la bendición, ¿ok? O sea, no se trata de tener un andar perfecto, pero hay que ser honesto con nuestro propio destino. Y eso nos convierte en una figura eternamente vigente, como lo que es Shango. Pasarán años, siglos y siglos, y Shango siempre va a ser recordado.
Shango siempre va a ser mencionado o para bien o para mal, porque es un espejo, ¿bien? Es un espejo para los líderes de alma, es para quienes tienen miedo, para los que desean liderar, ¿ok? Para lo más humano que nosotros tenemos, que son nuestras emociones, ¿ok? Y lo más divino a la vez, porque es esa perfección celestial. Esa es la intervención que quería hacer. Por ahí. Y Borubo y ese hermano. Y acaba de contar que las dos cosas que cada uno expuso están muy importantes porque una cosa es ser líder y entender que para llegar a ser líder de algo, tienes que ser líder de tu propia conciencia, líder de tus propios actos, de tu manera de pensar, de hacer, de accionar, de, de expulsar, de sacar esa cólera que lleva cualquier ser humano dentro. Y más los seguidores de Shango, dice que lo primero que tienes que ser líder, tu padre Shango te enseña a que tienes que ser tú mismo. Para tú poder ser líder de algo, tienes que ser líder de tu propia vida, de tu propio yo. Porque tienes que controlar, como lo decía el Arturo Sacanio Sheville, la conducta, tu carácter, el diálogo, el expresarte, el mejorar, el cada cosa que usted desee, que usted quiera lograr. Pero si analizamos más allá, Chango es un santo un orisa que tiene mucho potencial en algo que es la adivinación, porque es un santo muy adivino, porque dice que lo que él habla en el cielo se escucha en la tierra y lo que habla en la tierra se escucha en el cielo. Su adivinación a través del Dilogún, a través del Caracol, a través de Ópele, a través de Abdelenifa. Tiene el método de adivinación y es un santo que busca la manera de que no cometa los errores que en su momento él hizo. Él hizo para probar, ir más allá para ver qué pasaba con eso. Entonces, como él ya sabe lo que pasa en cada uno de sus facetas, él no quiere que tú pases lo mismo que él vivió en sus facetas. Él quiere que tú seas mejor, que seas dedicado, que tengas pasión, que tengas ese amor y esas ganas de continuar por ti mismo, no por nadie, sino por ti mismo primordialmente, que tengas la fuerza, la voluntad, la confianza de creer en ti, de salir adelante, porque a veces muchos seguidores de Sangó, personas perdidas, familiares, fallecidos, cosas que están dentro, dolores, cosas que están dentro, a veces no los expresan. Entonces, lo que te dice Changó es que tú tienes que tratar de liberarte, de sanarte todo para poder construir lo que tú deseas. Como seguidor de Shango dice, es algo que toda la vida lo vas a vivir con un vacío dentro de ti como seguidor de Shango, pero tienes que continuar la vida porque eso es Shango, el continuar, el seguir, el levántate, si puedes, vamos, no te detengas. Y esa manera de continuar cada día, cada día, cada día, cada día de Shango es algo que nos deja muy claro que para poder llegar a ser líder hay que ir todo paso por paso, legado por legado. Tampoco es que, mira, aquí está, toma, eres rey. No, no fue así. Fue un proceso de facetas, de pérdidas, de enfermedades, de vicisitudes, de tropiezos, de mil cosas que pasaron, ¿me entiendes? La faceta de Shango y los seguidores de Shango, a veces unos corren con la suerte de tenerlo, otros con no, pero los que lo tienen, lo pierden y el que no tiene, lo tiene. Entonces, hay que analizar por qué se obtuvo esto. Bueno, porque él como seguidor de Shango, él pensó en llegar al límite y lo que decía Ocheville, se olvidó de dónde venía, se olvidó de dónde vino, se olvidó el sacrificio que hubo que hacer. En cambio, el que estaba abajo se sacrificó para poder llegar a ser líder. ¿Entiendes? Por eso que hoy en día hay diferencia entre arquitecto o el albañil o el maestro de obra. Entonces, por el título no te hace ser grande, ¿me entiendes? Porque tú vas a llegar y tú hablas directo con el maestro. Mire, maestro, esto es lo que hay que hacer aquí, toma ya. No, el maestro es que lleva a las escuadras, lleva a los obreros, al albañil, el que salte, que salpique, el que carga los bloques, el que hace todo, ¿me entiendes? Entonces, ahí está la diferencia de ser un jefe y de ser un líder, ¿entiendes? Entonces, Chambó es el líder, el que te dice, no te metas por aquí, yo te enseño. Por eso es que cuando el que tiene y está de Changó, ¿entiendes?
Changó es el orisa que te va a advertir, te va a decir, esto tienes que evitarlo, haz esto, métete por aquí, adviértete con esto, aléjate de esto, vente por aquí, únete a esto. A veces personas tienen unita, habla con Changó y no saben ni la magnitud que el emboque que hacen solamente con hablar con Changó. ¿Entiendes? Porque Changó lo que necesita es que tú drenes con él, que tú les cuentes tus cosas a él para que no, para que tu cólera que está dentro no vaya a enfermar, no te vayas a enfermar, no te vaya a dar una decadencia de salud, espiritual, emocional, y todo colapsa. En lo sentimental, los hijos de Changó, colapsa todo, el corazón colapsa. Changó es esa persona que te mantiene vivo. Changó es eso, el corazón que te mantiene vivo día a día, de tu continuar, de no parar, te sigue, es amor, es ternura, es para allá, o sea, es eso. Pero cuando los sentimientos ganan, viven de la manera errónea de los hijos de Changó. Es donde van a vivir bochornos, situaciones que el padre no quiere que no vivan, ¿me entiendes? Y lo viven viviendo. Pero el que vive la parte élite se pone a cuidarse, a amarse, a protegerse, a cuidar lo suyo, a cuidar lo de él, a construir, a amar a familia, porque Changó es la familia, ¿me entiendes? Changó es eso, es unión familiar, el amor, la familia, la esposa, los hijos, el hogar, eh, todo lo que signifique familia está Changó ahí, esa unión, esa calentura, ese fuego de amor de familiar, eso es Changó. ¿Entiendes? Entonces, para poder dar amor a una familia, construir una familia, tienes que sentir amor tú mismo, amarte tú, decir, sí, me siento bien, estoy contento, tengo todo, con lo poco, con lo mucho, soy feliz, pero hay muchos que pueden tener aquello grande y no son felices porque no entienden que su padre lo que necesita es, como lo dice la misma palabra, humildad, más nada. Porque Changó lo tiene todo. Changó lo tiene todo. Pasó por facetas de tenerlo todo, a no tenerlo nada, a caminar, a conocer a Lázaro, a decirle a Lázaro, levántate que tú puedes, levántate, logra lo que sí, él es mago, él es todo, él es rey, él es todo, vamos. Mientras que Lázaro decía, no, yo no soy nadie, yo no puedo, no, sí puede, él puede y lo vas a lograr. Y así es Changó con todos sus seguidores y todos nosotros, ¿me entiendes? Como Agor, Humila, Changó es uno de los orillas, uno de los orillas. Changó es como, yo le digo que Changó es como eso, porque Changó está en todo. Changó tiene que estar en todas las consagraciones. Está Changó siempre, ¿me entiendes? Está el poder de Changó, de Olorum, de Orishaogo. Changó tiene pacto con todo y es un orilla que está en todo, ¿me entiendes? Siempre va a estar ahí. Y los seguidores de Changó tienen algo muy importante y un elemento muy clave dentro de sus orisas, que es Batalá, que es el que aguanta o es el que controla la situación de ese carácter, de esa conducta, donde aplaque ese cólera de Changó. Entonces, para los seguidores de Changó tienen que entender primero quién es ese orisa, más allá de corazón y de alma. Y por un boya y ese. Che, che. Em, Esto va para personas enfermas, esto va para personas quien la están pasando mal. En uno de los Ocanas está este suceso. Em, si quieres emprender, si quieres viajar, si quieres, ¿sabes? Tienes miedo a hacerlo, no, me da miedo. Qué bien me va a ir, cuán bien me va a ir. Changó cuando llega aquí a la tierra, no era ese oricha que nosotros conocemos, aguerrido, fuerte, sin miedo a nada, valiente. Y está bien sentir miedo, nos enseña Changó. Changó escuchaba, se escondía. Changó básicamente le escuchaba los grillitos y ¿qué es eso? O sea, era miedoso, pero poco a poco él fue armando ese carácter, llenándose de valor. Entonces es normal de que no todos los inicios son fáciles, no todas las batallas son fáciles. Entonces quería compartir contigo esto. Si pasas por un proceso de enfermedad, y aférrate a Changó, que sea el quien te lleve y te haga esa batalla más fácil, más llevadera, pero también como Changó fue fuerte, sí, es fuerte, fue débil y es normal sentir miedo, es normal
pasar por ese suceso que pasó Changó. Quería hablarte del Changó justiciero, ese Changó que en algunos casos muchas personas tienen a Changó en sus itaces, llamemos de Ocha, como ese verdugo, ese hombre quien mira, si te come la luz, soy yo quien va a ir en tu contra, soy yo quien te va a dar palos, soy yo quien te va a poner en carril. Eso pasó. En uno de los girosos, ese suceso, Olofin tenía una palma y desde muy pequeña y la regaba y le hablaba a la palma y la palma le hablaba muy bonito y es normal eso cuando somos hijos, vemos por los ojos de nuestros papás, pero ya después que empezamos a crecer vemos por nuestros propios ojos y en algunos casos nosotros no le damos la debida atención a papá, a mamá. Esta palma empezó a crecer y ya no necesitaba, se sentía autosuficiente, o sea, al punto que ya veía a Olofin hacia abajo, porque había crecido, y al punto que ya miraba hacia otros lugares y no le prestaba, y esto había entristecido a la palma. Aquí Changó usó también el trueno, pero no fue para darle valor, sino para destruir la palma. Usó el trueno, la picó por la mitad y terminó siendo comida y fuente de vida de larvas, cochinillas y demás. Ese fue su final. Entonces, nos enseña que en muchos casos Changó puede ser quien nos ponga en cintura a nosotros cuando nosotros nos podemos descarrilar. En algunos casos, tomamos un camino que no es. Entonces, quería compartir con ustedes este llamado de atención. Bueno, esa historia que nos compartes, hermano, es sumamente poderosa porque, a ver, una cosa es tener la corona y otra cosa es saber llevarla, ¿no? Y Shango, precisamente, en aras de su enseñanza, nos muestra que él es el arquetipo del poder. ¿Ok? Bien, o sea, él tiene todas las facetas de poder para generar destrucción o transformar. ¿Ok? Y tiene este tipo de energía que si no se autorregula o que de forma consciente, pues los efectos pueden ser devastadores. Pero aquí hay un sello y me llama mucho la atención porque, como decía Kamei, Shango a veces es como un issue, ¿no? El tipo está en todas partes, parece un pimentón, está en todos los guisos, ¿ok? Pero no es por un hecho de que él quiera robar protagonismo, sino que su energía es una piedra angular, ¿ok? Para poder crear una transformación, tú necesitas energía vital y Shango es la energía vital. Pero también necesitas tener ética en la acción. Y la ética no quiere decir que no hagas nada equivocado, que seas perfecto. La ética lo que significa es tomar decisiones y hacerte responsable de las decisiones que tomaste. ¿Ok? Asumir las consecuencias. Entonces, Shangon no actúa, basado en esa historia, él no actuó desde la impulsibilidad gratuita, sino de la comprensión de lo que significaba portar la corona del destino. Es decir, la palma, una vez que sacó fruto o recibió todo lo que necesitaba, todos los nutrientes que necesitaba por parte de Olofin, abusó de la confianza de Olofin, abusó del amor que le puso Olofin. Y Shango, como un mediador, como un arquetipo del poder, le dio una lección que le ayudó a transformar para siempre. Que el que sube como palma, pues puede caer como coco. ¿Ok? Entonces, ese equilibrio entre la pasión y la inteligencia, entre la emoción y la estrategia, es lo que identifica o representa a Shango. Por eso que su fuerza no es destructiva, incluso cuando todo esté en llamas. O sea, él no lo hace para destruir, lo hace para transformar. Él no fulmina las cosas por capricho, sino que las despierta, ¿ok? Porque no daña la tierra. La raíz de lo que tú eres no lo elimina, simplemente despeja el bosque, como lo quieran llamar, o sea, depura por completo para que tú vayas otra vez a la raíz, ¿ok? Y te ayuda a despertar. Así de esa manera puede corregir lo que esté desviado y recordarle al ser humano su responsabilidad sobre la palabra,
sobre la acción y sobre su propio fuego interno. ¿Por qué? Porque Ikameji mencionaba algo importante que es el tema de la familia. Pero el hogar está constituido por esposo, esposa, hijos. ¿Ok? Bien, ahora bien, ya vamos a llegar al momento que debatamos sobre el tema del Shanghái y las mujeres, que es un tema sumamente álgido e importante para la figura de Shanghái. Pero en esa responsabilidad de ser el esposo, de ser el líder de la familia, ¿ok? Shanghái enseña que el liderazgo no es el que más grita. ¿Ok? No es el que grita más fuerte, sino aquel que sabe callar cuando hay que escuchar y hablar cuando es tiempo de poner todo en su justo lugar. Bien, entonces es importante esto porque volvemos a lo mismo. Shango no es un narcisista desproporcionado, ¿ok? No es este ser valioso de que yo soy el Takamahaka, sino que, mira, eh, hasta el rey necesita consejo. Hasta el rey necesita consejo. Por eso es que los reyes tienen su grupo de consejeros. Por eso es que el babalawo tiene que tener un grupo de hermanos que también le aconsejen. ¿Ok? Porque hay que saber escuchar. Tú no puedes ser un líder sordo. ¿Me entiendes? ¿Ok? El poder mal enfocado, lo que único que hace es generar tiranía. Y Chango no está de acuerdo con la tiranía. Él aprendió eso del dolor, de ver cómo fue derrocado en muchos gobiernos, por decirlo de una manera, por precisamente esa tiranía. ¿Me entiendes? Incluso se vio hasta en el exilio. Está en uno de los Opala también. ¿Ok? El tema del exilio. Y cuando él retornó, ¿ok? De esa guerra interna, primero que tuvo, y externa, vino lleno de sabiduría. Y es ahí donde él se convierte en un juez que ordena el caos y consagra la verdad. ¿Ok? Que la verdad favorezca a una parte y no a otra. Bueno, de eso se trata la verdad. ¿Ok? Bien. Y ahí es donde entra poderosamente la influencia de Opatalá. Porque Opatalá es el principio del orden. No puede haber justicia sin orden. O sea, para empezar, no puede haber una verdad con todo el mundo hablando, con 750 millones de versiones, ¿ok? Y para sentenciar un juicio hay que escuchar las dos partes. Entonces, Obatalá es esa conciencia superior que se funde, converge con la pasión y el poder de Shango. ¿Ok? Y entonces ahí Shango, cuando impone algún tipo de sentencia, está basada en la verdad, pero ya escuchada por ellos y aceptada por otros. Es decir, ya escuchada por todo el entorno, que ya escuchó todas las versiones y tuvo la suficiente conciencia con la energía Obatalá para aceptar cuál es esa sentencia. Y ahí, como decía Osakana, cuando que tenemos el Itán de Chango, dice, oye, pero Chango, mira, pero parecía como medio loco. No, 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 es que hay mucho que corregir, hay mucho que corregir, ¿me entiendes? Para él llegar a esa posición en la que está, fue meritoria. Muchas personas piensan que es porque es el hijo consentido de Olofi, ¿no, caballero? No, caballero, hay que tener pantalones bien puestos para decir, mira, ¿sabes qué? Yo me voy por ahí para allá y que sea lo que los Dumares quieran, pero yo rectificaré mi conducta una vez haya aprendido lo necesario. Y tuvo que perderlo todo, creo que lo dijo fue Camelli, tuvo que perderlo todo, absolutamente todo. Y vuelve a tenerlo todo es cuando se consigue como Batalá. O sea que sin la sabiduría que le mostró Batalá o que le insertó la energía a Batalá, él no se convierte en rey otra vez más nunca. ¿Ok? Sin tener la compasión que tuvo Batalá para rescatarlo, tampoco se vuelve porque se hubiese sido un tirano toda la vida y lo hubiesen derrocado, bueno, mira, cualquier casi cantidad de veces. Entonces, aquella persona que no conoce la verdad usará el poder para condenarse a sí mismo. Cuando nosotros vivimos en una mentira, cuando nosotros nos reflejamos de una manera que realmente no somos, porque buscamos de encajar y no de pertenecer, porque venimos con este prejuicio
de la sociedad, de que nos va arrimando, 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 y cada vez menos utilizamos el intelecto, el pensamiento crítico, mucho menos la dialéctica, ¿ok? Y hacemos esta falacia del hombre de paja, donde nos colocamos como que, ah, no, mira, yo soy así, y claro que sí, y yo te entiendo, y empezamos a ceder nuestra responsabilidad para vivir la vida ajena. Compadre, tienes que entender que la consecuencia que va a venir va a ser brutal. ¿Por qué? Porque la persona con la que te estás pasando, ¿ok? Es de esa forma, pero tú no. En algún momento esa verdad va a salir a la luz y tú vas a sufrir esa consecuencia devastadora. Y esto lo dejo en el aire para cuando toquemos el tema de las relaciones de pareja y Shango, ¿ok? Y su energía, porque es donde más sucede. Cuando nosotros nos vendemos hacia otra persona, bien sea femenina, sea masculina, dependiendo de la orientación sexual de cada quien, ¿ok? Nos vendemos como una persona que no somos. ¿Y qué pasa con ese reflejo? ¿Ok? O sea, cuando no tiene fundamento, cuando dices, mira, pero yo no sabía que tú eras así. No sabía que a ti te gustaba beber todos los viernes, tú nunca me dijiste esto y te embaucaste, compadre, porque ya estamos aquí, ya estás embarazada, tienes dos muchachos y qué sé yo, no sé, ¿me entiendes? Entonces, el Shango no juzga para castigar, juzga para reequilibrar las cosas, ¿me entiendes? Y su juicio no es frío, es apasionado, pero también con medida, ¿ok? Con medida, o sea, ella va a una medida justa, un poquito para ti, un poquito para ti, aquí nadie se queda sin nada, ¿ok? Toma beneficio tú y toma beneficio tú. Y por ahí voy, voy. El Boru. No, excelente. Y cuando, más que todo, tienen un concepto malachango, que es esa persona del fuego, que es una persona toda persona que cuando llueve y hace un relámpago es Changó, Changó, Changó para allá y Changó para acá. ¿Cuántos adoran a Changó realmente de corazón? ¿Cuántos respetan a Changó realmente de corazón? ¿Cuántos le imploran a Changó de corazón? Porque Changó es un orisa de eso, de implorar, de llamar, de querer, de cuidado. Porque Changó es un orisa que te va a escuchar y que también te va a orientar y te va a controlar esa cólera que puedes tener por cualquier cosa en la humanidad, y es el que va a controlar ese carácter tuyo, es el que va a controlar esa fuerza tuya. Pero muchas personas a veces toman a Changó como malo. La gente tiene que, los seguidores de Changó tienen que analizar que lo primero que ataca a Changó es la sangre. Cuando toda persona se molesta, se le sube la sangre y se ponen de otro color. La piel le cambia. ¿Por qué? Porque eso representa Changó, ese bombeo de sangre demasiado. El corazón se agita demasiado. Todo seguidor de Changó tiene que vivir en esa paz y tranquilidad que Obatalá le ofreció a Changó, de que le dijo: Changó, respira, cálmate y ya tienes que aprender de los errores que viviste, porque lo tuviste todo y por seguir más allá también lo perdiste todo. Entonces, con la ayuda de Obatalá, Changó aprendió de cada uno de sus errores, o que de cada faceta, como quien dice, para poder aprender de que hoy en día los seguidores de Shango no pasen lo que vivió su padre, lo que vivió Shorisa, ¿entiendes? De poder llegar más allá. Lo que vivió Shorisa, que fue de aprendizaje, fue de enseñanza, fue de saber qué había más allá. Entonces, seguidores de Shango, tengan fuerza de voluntad, organícense, decisiones y tengan ese empeño en seguir adelante. Si se caen, levántese, siempre teniendo la fe en su padre, en su orisa Changó, en ese orisa que te da la virtud de construir, de obtener, de seguir adelante, porque es un orisa que tiene una virtud demasiado grande, es un orisa que está en el cielo, está aquí, está en todos lados, es un orisa que por más que sea nosotros, tenemos pacto con él, en la partícula de nuestra forma de ser. Changó está ahí. Changó es un orisa que lo que nosotros le pidamos aquí, Changó lo va a conceder, pero siempre y cuando usted vaya por un camino del bien, usted tenga un autocontrol, tenga ese voz conductual bien, viva al pie del esbozo, viva al pie del sacrificio, y no es el sacrificio de,
de ese yen y yenife, sino sacrificio de tu tiempo tú mismo, de adorar, de querer, de amar. O sea, el tiempo, el sacrificio va a ser tu tiempo en seguir adelante. Y Boruboya y Bosese. Veo que en nuestra filosofía, en nuestros textos, en muchos caminos Changó hizo grandes cosas, pero hizo cosas no tan buenas. Y yo creo que nosotros muy aparte de esto podemos comprender de que el ser humano de por sí es así. Hace cosas muy buenas en tu vida, cometes tus embarradas y en función de eso yo creo que es enmendar, recapacitar y seguir adelante. Cuando te hablo de recapacitar, te traigo a cotación un OD y Changó, viéndose mal proceder que tuvo, él dijo, hey, ya, llegó un momento, yo necesito pedir perdón porque las cosas no son así. Y muchos nosotros podemos darnos cuenta de nuestro error y seguimos como el carnero de terco y seguimos adelante pero te está muy explicando que no es así como tú ves las cosas y mucha gente por soberbia y tal no asume sus fallas y dice, bueno, no me importa perder una amistad, perder un padrino, perder una, ¿sabes? En eso llevarte en fin, a mil personas, ¿no? Hay una guerra y se va Changó con Orichaoco y se parten a esa guerra, pero Orichaoco no hizo Bo. En medio del camino, él se lesiona el pie y no podía seguir. Le dice, hermano, no, hermano, tú sigue y yo veo cómo llego, me regreso, veo, pero tú sigue. No, yo no te voy a dejar, vámonos. Se lo montó el hombre. Entonces, mira, está la camaradería, lo bueno que es, mira, no, yo no te voy a dejar, vienes conmigo y te vas conmigo. Se lo llevó al siguiente pueblo y en ese pueblo, bueno, él dice, bueno, yo me voy a quedar acá mientras me recupero, pero voy a buscar la manera cómo alimentar las tropas para que no le falte nada a usted allá. Esa es mi palabra, eso es lo que yo voy a hacer. Ok, él comienza a producir la cosecha, él le manda a las tropas, le manda alimentos y gracias a ese gran alimento que tuvieron, nunca las tropas pasaron hambre ni necesidad y gracias a Orichaoco y pudieron ganar muchas batallas por estar bien alimentados, ser fuertes y buenos nutrientes y eso. Y en ese pueblo que estaba él, lo amaban porque el cultivo fue espectacular y todo esto. Cuando regresa Changó con las guerras ganadas, Changó aquí era marido de Yemayá, Yemayá le empezaba a decir cosas al oído, mira, em, pero aquí aman a Orichaoco y a ti no te ama, porque la fiesta es para Orichaoco? Y empezar a llenarte de esos chismes, esa habladuría y esas cosas, Changó, en ese momento él se llena de ira y él empieza a vociferar ahí ante el pueblo. No, esto es un flojo, yo lo traje aquí cargado en los brazos, en los hombros, porque este no puede ni caminar. Y en fin, claro, cada quien defendía un punto válido, porque Chango decía, bueno, yo arriesgué mi vida allá y las demás personas para tener títulos, tener cosas y seguir siendo fuertes y él, pero Orichauco decía, bueno, pues yo también hice grandes cosas aquí, te mandé la comida, ustedes ganaron, entonces cuando él le decía, hermano, no seas así, tú no es eso que estás diciendo. Yo llegué aquí porque, bueno, me dañé el pie, pero tú me trajiste, te agradezco mucho, por eso fue lo que nosotros pactamos y te di de más. Y entonces el Chango dijo, ay, sí, verdad, hermano, tienes razón, me dejé llevar por el sentimiento de la ira, me dejé llevar por el chisme. Entonces muchas veces nosotros nos llevamos. Nosotros mismos nos llevamos por ese mal sentimiento de la ira, de ser impulsivo. Y por eso les decía que grandes cosas de nuestro proceder como seres humanos, somos impulsivos, somos coléricos, nos llevamos por encima de las personas y después, bueno, cuando está la maldad hecha, ¿qué sentido tiene recoger las palabras cuando se dicen y en ese proceso herimos a personas que en verdad son
son importantes para nosotros. Entonces, eso nos muestra en ese camino de ese OT, nos muestra Chango de que, hey, en verdad, bueno, yo la embarré, pero recapacité y pedí perdón. Pero muchas veces nosotros podemos olvidar hacer las cosas a un lado, pero quizás muy dentro de nuestro corazón siempre queda como que esa herida, esa herida y ese sentimiento, mira, este me hizo esto, qué mal me sentí, y es propio de la conducta como ser humano. Y por eso yo, che, Mira, me llama poderosamente la atención esto que está citando Osakana. Porque nosotros vivimos en medio de una sociedad que busca desesperadamente el reconocimiento, ¿ok? La validación y persigue desacerbadamente el tener la razón. Y Shango, en base a esa historia, lo que estaba buscando era el reconocimiento absoluto. Pero lo noble de reconocer es, volvemos a lo mismo, es buscar el orden y es el comportamiento que debe tener un rey, ¿no? Entonces, cuando se utiliza el verbo para ordenar el caos, la palabra para ordenar el caos, entramos en un equilibrio donde la validación externa no es más importante que la interna. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos autorreconocimiento, como nos enseña un buen autor por ahí, que quiérete a ti mismo y los demás te van a querer. Bien, cuando nosotros no buscamos reconocimiento, sino que somos quienes somos, adaptándonos a la sociedad, por supuesto, porque no puedes vivir como un paria, ¿no? No es que vas a ser un paria y bueno, no importa nada. Se trata de buscar ese equilibrio. Y me lleva a la reflexión, yo le he dicho muchas veces, para mí Shango es mi maestro, ¿ok? Dentro del mundo de IFA, y no solamente de IFA, sino que su energía me ha aportado muchísimas cosas, ¿ok? Ok, aquí también rompe otro mito, que es que Ifá y Orisha son dos hechos aislados, ¿no? ¿Por qué rompe ese mito? Bueno, tan sencillo como que Orumila y Shango, ¿ok? Trabajan en comunidad, porque Orumila debe hablar, pero Shango es el que ejecuta esa palabra. Es decir, quien dictamina o materializa lo que Orunmila profetiza es Shango. Y ahí es donde la justicia y la palabra no caminan solas, sino que se necesitan mutuamente. ¿Ok? Entonces, Orunmila, que es el intérprete, por ser el Leripín, el testigo de la creación, él accede a la información de Ifá, viendo a Ifá como el todo, ¿ok? Y a través de Ockwell, como lo decía Kamei, que Shango está ahí, tú sabes, metido también en Ockwell, se ejecuta eso. Es como hacer un registro celestial terrenal. Orumila es traer un mensaje del cielo a la tierra y Shango es el que pone la firma en la tierra. What? ¿Ok? Entonces, Shango le da forma al cuerpo de lo que Orumila ve con el ojo interno. Por eso es que hay un Okana que dice que es de tontos engañar a la orilla a la Patori. ¿Ok? Y aparte, bueno, ese Okana es sumamente fundamental para nosotros, para los Owoce y Orumila. Entonces, cuando nosotros buscamos orden en la vida, hay que invocar a Shango. Pero hay que estar preparados, sumamente preparados para escuchar no lo que queremos, sino lo que necesitamos escuchar. ¿Me entiendes? Entonces, Chango puede ser un gran cómplice, pero al mismo tiempo, quien ve su ascenso espiritual o el quien vio su ascenso espiritual fue Eshu. Y Eshu es el policía celestial. Entonces, él no tuvo su título por ser hijo descendiente de Olodumare y Olofin, no sé qué, como cuenta la historia solamente. Él tuvo ese mérito por el dominio que adquirió sobre sí mismo en base a la experiencia, ¿ok?
su palabra y hasta dónde llevó a su pueblo. Tanto así que, bueno, hay comunidades en África que solamente veneran a Shango. No veneran más nadie, veneran es a Shango. Y todo es Shango. ¿Ok? Entonces, el mensaje final con esto es que nadie que no haya vencido al demonio interno que cargamos todos como seres humanos puede pretender que haya un orden externo. Bien, por eso es que Shango también representa la prueba, aquellos que salen victoriosos de sus guerras internas. Hay un Ogunda que nos enseña eso también, el tema de las guerras internas, y que es la principal causa de todos los problemas que tenemos en el exterior o hacia el exterior. Cuando la ira se hace presente, cuando el deseo incontrolable se hace presente, cuando el ego nubla nuestro juicio. Y todo eso Shango lo venció. Entonces yo creo que la próxima vez que nosotros pensemos en Shango, hay que pensarlo desde la figura que se comporta como un justo juez basado en la experiencia. Y cuando nosotros agarremos esa libreta, en vez de hacer una lectura literaria de lo que está escrito, profundicemos un poquito más. Busquemos una conducta mucho más profunda y mucho más genuina. Y esto yo lo he dicho en consagraciones de Orisha, en santos que me han permitido quedarme en el ITAM, donde yo digo, hay que profundizar, e incluso a mis hermanos guabalauos también. El ITAM es la fuente, es la ley que va a regir a esa persona. Desde el punto de vista de destino, cuando nos toca a nosotros los abuesos en Irumila, y desde el punto de vista conductual, cuando le toca a los Opani Oriate, ¿ok? En el momento de la consagración de Orisha. Entonces, hay que ver las dos caras de la moneda. Esa herramienta que tiene Shango, que es el hacha, ¿ok? Es para ver los dos filos de la moneda. El mundo de nosotros los vivos, ¿ok? Y el de los secretos. Es decir, los factores latentes, lo que nosotros podemos percibir a simple vista y lo que ignoramos, incluso por decisión y por elección. Bien, entonces cuando la conciencia resuena, es porque nos está exigiendo que debemos ordenarnos por dentro. Bien, voy a posición. Es un camino que vivió Changó. Él deja a un encargado allí en ese pueblo, en ese reinado, y él se fue para otro lado, pero esta persona vestía como Changó, hablaba como Changó, intentaba hablar o expresarse, pero no tenía la magia, no tenía la che. Entonces ese pueblo vieron dos sucesos, un Changó verdadero, un Changó falso y un Changó verdadero. Y, y a esto quiero traer la acotación de que nos enseña Changó que cuando él llega y regresa, aquí él quería seguir en el poder, pero bueno, vamos a ver quién dice la verdad, algo así fue la cosa. Y claro está que el Changó verdadero es quien tenía la magia, en verdad, era quien tenía el carisma y este tipo de cosas. Y cuántas amistades falsas nos enseña que tenemos a nuestro lado, de personas quien dicen ser amigos nuestros y te amo, te quiero. Y cuántos están dispuestos a pasar trasnochos, a pasar situaciones en un momento de enfermedad, un momento de X circunstancia que necesites un amigo. ¿Cuántos realmente están allí para brindarte ese apoyo incondicional? ¿Cuántos realmente están allí? ¿Cuántas mujeres quizás usted puede tener un carro muy ostentoso, llamemos un Lamborghini, y consigue una hermosa mujer porque tiene una buena posición económica, pero esa mujer va a estar al lado suyo cuando realmente no tenga el Lamborghini o se quede sin platica cómo pagar la tarjeta de crédito? O si usted llegase a donde esa hermosa mujer en una motico humilde o en una bicicleta de reparto, seguramente esa mujer
le hubiese prestado atención. Entonces es el llamado de atención que nos dice aquí que mucho cuidado con las amistades que pueden decir que, mira, ahijados, estoy contigo, padrino, y por detrás te la hacen. Hermanos religiosos, amigos, como te decía, eso se vive, eso te da uno los jiretes, pero se puede vivir ese suceso, ¿no? También Chango vivió un suceso que no tenía buen vestir también. Él no tenía carro, no tenía cómo andar y Guatalá llega hasta su casa y le da un hermoso caballo blanco y lo engalana, lo viste, lo pone bonito y vete por ahí por el mundo y gracias Guatalá, te amo, padre, eres lo mejor. Y al punto de que consiga hasta incluso una hermosa mujer, ahí consigue Ochun, ahí las dos coronas se juntan y ella, mira qué hombre tan bien vestido, qué bien parecido este hombre, mira, tremendo caballo, qué hermoso ese caballo. Entonces, pues bueno, ellos se juntan, pero por un momento Guatalá lo necesitó. Y mira, díganle a Guatalá que ahorita yo no puedo, podré después cuando tenga ganas. Algo así pasó. Y Guatalá, bueno, pero si yo le di esto, le di aquello y cuando lo necesité no estuvo. Entonces, de cierta manera, él vivió en algún momento, pinta nuestra literatura algo de malagradecimiento. Entonces, también nos enseña bueno, dar sin esperar nada a cambio, pero muchas veces yo creo que todos los seres humanos damos esperando algo a cambio en algún momento, ¿no? ¿Quién de todo es desinteresado para entregar algo, ¿no? Pero bueno, eso vivió Changó, vivió la falsedad y nos enseña esto, vuelvo al tema, en nuestra conducta como seres humanos, en mejorar estos patrones. Por huevo, chiche. Mira, más que todo yo siempre digo que por eso Changó nos enseña algo muy claro que nos dijo Sacana, que a veces vivimos con nuestros supuestos amigos alrededores que son los primeros que nos envidian, ¿entiendes? Son pocos los que realmente quieren que uno surja, quieren que uno obtenga, quieren que uno se levante, se alegran por esa virtud. Y Changó es ese orisha que te demuestra quiénes son realmente tus amigos y quiénes realmente no son tus amigos, quiénes van a estar contigo en las buenas y quién no. Por eso yo digo que el orisha Changó es ese espejo para que tú veas y aprendas. Veas cuando tú tienes todo, quiénes están a tu alrededor y cuando no tienes nada, también veas quiénes tienes a tu alrededor. Porque de nada sirve darlo todo, ojo, no es recibir algo, sino que ellos le agradezcan a los Dumares, a la vida, lo que la vida le ha puesto en su camino. ¿Me entiendes? Llámese esa pasión, ese levantamiento, esa construcción de esa manera de vivir la vida, de que Changó te da esa potencia, de que tú llegues a un objetivo sin dañar a nadie, sin hacerle daño a alguien, sin poder tumbar a alguien, sin traicionar a alguien. Creo que la palabra de Changó es algo que se llama lealtad. ¿Entiendes? Changó te enseña a ver lo que son leales. Changó es la palabra lealtad para poder obtener cada beneficio, cada cosa, para poder nosotros seguir y evitar estas contradicciones de Changó falso, Changó verdadero, enemigos bien, enemigos. Esto siempre va a existir en la vida. Siempre van a haber personas que te van a envidiar y personas que van a admirar tus sufrimientos, pero está en ti lo que hagas, está en ti lo que Changó te va a enseñar en que no puedes quedarte con lo negativo de las personas, no, la persona que quiera pensar en negativo o quiera quedarse en lo negativo, tú déjala, que sigan viviendo su vida, porque al fin y al cabo, al fin del día, ellos solo se van a dar cuenta que el camino no era ese, no era el más corto, sino el más largo, el que llevaba sacrificio y llevaba algo muy claro. Y Boruk Boya y Bosheshe. Ay, Buruboya, Buruboya. Bueno, mira, fíjense, yo voy a tomarlo del tema del Changó falso y un verdadero como en dos vertientes que para mí tienen mucha congruencia con esto, ¿no? Lo primero es la falacia del hombre de paja y la falacia del hombre de hierro. Bien, estas dos teorías filosóficas
lo que explican es aquello que se construye sobre bases de paja. Bien, esa característica, esa conducta y ese carácter débil, perdón, que lo que hace es que con cualquier cosa se va a ir bien. Y cuando se habla de el hombre de hierro, se entiende algo que está sostenido y que perdura en el tiempo. Ahora, cuando vemos la presencia de ese evento que nos cuenta ese Odu, donde Shango está el Shango falso, el Shango verdadero, vemos la poca durabilidad que tuvo ese Shango falso, ¿ok? Porque fue descubierto muy rápido. Y tiene que ver con el hecho de hasta dónde podemos sostener una persona que realmente no somos. ¿Ok? ¿Hasta qué punto podemos estar con esa falacia del hombre de paja presentándonos como una persona que no somos? Y esto alimenta el principio de la autenticidad. El principio de la autenticidad tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la identidad y tiene que ver con la forma en que nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Bien, todos tenemos un espacio en este mundo, Shango no lo deja ver. Todos tenemos un espacio en este mundo. ¿Por qué? Porque Shango está en los glóbulos rojos, está en la sangre, ¿sí? Y si Shango está en la sangre, quiere decir que todos vamos a estar direccionados ¿para qué? Para que nuestro corazón impulse siempre con cada latido el recordatorio de que estamos vivos. Y al estar vivos, no somos falsos. Ahora, ¿qué nos tipifica a nosotros como falso? Cuando nosotros demostramos lo que nuestro corazón está a la inversa. Le damos la contraria de nuestro corazón. Y la palabra corazón es la mezcla entre conciencia y razón. ¿Ok? Si yo utilizo mi conciencia y la mezclo con la razón, mi sentir va a estar totalmente equilibrado. ¿Por qué? Porque así como piense y me concientice, me voy a sentir. Y mis elecciones van a estar coherentes con quien yo soy y lo que quiero buscar. Bien, y esto ahora lo derivo al tema de Shango y las mujeres. ¿Por qué? Porque esta ha sido la falacia de hombre de paja más grande que ha existido en todos los tiempos sobre Shango. Porque Shango, ese Shango mujeriego, promiscuo, que tanto ha justificado lo incorrecto, bien, ha retratado a un hombre que, en mi opinión, no tiene nada que ver con Shango. Shango fomenta a los caballeros. Un caballero no comete ese tipo de actos. Ahora bien, hay que explicar, es importante, que esto tiene que ver con la cultura. ¿Ok? Nosotros tenemos en el occidente un tipo de cultura en la visión del matrimonio y en el oriente o ya en el otro lado, el hemisferio oriental, tienen otra totalmente diferente, donde el matrimonio con múltiples parejas es totalmente normal, siempre y cuando se puedan mantener a todas las esposas, le puede dar todos los hijos a todas las esposas, etcétera, etcétera, pueden darle buena vida. Aquí no, en el occidente no. Entonces es completamente equivocado atribuirle la conducta de promiscuidad, ¿ok? A ser seguidor de Shango o a ser hijo de Shango. Porque la cultura que influye mucho en los principios interpretativos de la filosofía yoruba o la filosofía de Ifá y de Orisha, tú tienes que ubicarte en tiempo y espacio. ¿Dónde nací yo? Si yo nací en Venezuela, el matrimonio solamente es de dos. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay seis, no hay siete, no hay nada de eso. Bien, entonces eso es algo que debería de anularse. Porque Shango, a ver, fue un amante, ciertamente. O sea, un hombre muy apasionado. ¿Ok? Pero él está muy conectado con lo femenino, no solamente en la dimensión erótica, sino en la experiencia del alma que busca completarse. ¿Cuál es mi complemento? Entonces, cuando yo voy a buscar pareja,
Yo no tengo que buscar en esa teoría científica, mira, los polos opuestos se atraen. No, no es opuesto, es complementario. ¿Qué no tengo yo en mi personalidad, en mi identidad, que esta persona puede nutrirme? ¿Y qué tengo yo que no tiene esa persona que me complementa o que puedo complementarla? Porque la vida es un constante dar para recibir. Y esto no pasa solamente en relaciones amorosas. Esto pasa en sociedades, pasa en amistades, pasa en grupos sociales, pasa en situaciones laborales. ¿Qué tengo yo para complementar, para aportar, para poder recibir? ¿Ok? Porque si yo no doy nada, no estoy en posición de seguir, de exigir. Y esto no tiene que ver con la reciprocidad, esto tiene que ver con el sentido común, que últimamente es el último de los sentidos que se está utilizando, ¿no? Entonces, las mujeres en la vida de Shango no fueron ornamentos, no fueron adornos, no fueron un mueble inglés que él tenía ahí. No, fueron maestras, fueron aliadas, fueron espejos, fueron un refugio, fueron fuego, fueron pasión, ¿ok? El concepto de On Ring en el camino de Shango representa tanto el deseo como la enseñanza emocional. Y aquí quiero resaltar esto para todos los hombres que estemos viendo, que estén viendo nuestro podcast, este episodio, enseñanza emocional. El hombre es lógico, ¿ok? Para nosotros es 2 más 2 son 4. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la psicología, lo pueden leer donde quieran. 2 más 2 son 4. Lo que quiere decir es que en nuestra área de proveer, proteger, ¿ok? Nosotros anulamos nuestras emociones. Y es la mujer la que nos aporta con su energía creativa a que nosotros podamos aprender a gestionar nuestras emociones. Bien, desde pequeño se le inculcan a los hombres que el hombre no llora, que no sé qué, que patatín y patatán y patatán, y todo esto desemboca en que cuando se llega a la adultez, tú tienes una forma donde tú siempre tienes que ser un muro de contención. Y a la mujer se le enseña todo lo contrario, pero esto es un equilibrio. ¿Por qué? Porque el valor del hombre está en lo que pueda aportar. Bien, ahí está el valor del hombre, pero el valor de la mujer está en lo que puede crear. Y la enseñanza emocional es parte de la creación. Entonces, cuando Shango se enlazó o intimó con Oshun, con Oya y con Opa, que fueron sus esposas principales, cada una no solo compartió la carne o tuvieron intimidad, sino que también un pacto de alma y de destino. Y cada vínculo le sirvió para vivir una lección. Como Jung descubrió la sabiduría seductora, la estética del corazón y el valor del sostén dulce, ¿ok? Que no compite, sino que embellece. Es decir, que tú y yo como pareja no somos una competencia, somos un equipo que ese equipo está para moldear, estetizar y tener el valor de sostener no solo el matrimonio, sino la familia. ¿Ok? Como ya vivió la intensidad del cambio, algo que normalmente Shango no estaba acostumbrado. ¿Sí? Porque como en su fase más negativa, todo tenía que hacerse como él lo decía, bien, y aquí podemos calificarlo como machismo. O ya fue la que le enseñó y dijo, no, papá, porque la vida tiene cambios y tú tienes que adaptarte a los cambios, ¿ok? Al caos y no menos importante, le mató el ego a Shango. ¿Ok? Cuando le enseñó que amar también es dejar ir. Hay cosas que tú no puedes sostener en el tiempo, ¿ok? Que son insostenibles. ¿Por qué? Porque no hay una paridad. Y amar es dejar ir, porque tú te tienes que amar primero a ti antes de decir o afirmar que amas a otra persona. Y con Oppa enfrentó la lealtad silenciosa, ¿ok? Las heridas emocionales y la demanda del amor que quiere ser visto, ¿ok? No usado. Eso se le atribuye a esta excesiva o obsesiva y posesiva llamado de atención con tu pareja. No, nosotros somos seres individuales y como seres individuales, ¿ok?
nosotros debemos construir la suficiente confianza como para que cada quien pueda seguir viviendo su vida en libertad, teniendo exclusividad. Y vuelvo e insisto, esto no tiene que ver solamente con el matrimonio, esto tiene que ver con la relación con los hijos, esto tiene que ver con la relación con los padres, tiene que ver con la relación de los amigos, con los socios. O sea, yo no tengo por qué estar encima de ti para garantizar si tú vas a ser leal a mí o no vas a ser leal a mí. Bien, ahora bien. Shango no se entregó a cualquiera. Aquí es donde volvemos al punto de que no fue un promiscuo. Bien, pero tampoco esperaba menos de lo que él ofrecía. Y volvemos al tema de el dar para recibir. ¿Ok? Yo te doy lo que tú necesitas, no lo que quieras necesariamente, pero lo que necesitas, y yo espero que tú me des lo que yo necesito. Entonces él esperó de una mujer fidelidad sin sumisión, que no es lo mismo, ¿ok? Inteligencia sin manipulación, pasión sin anulación, porque Shango amó, pero también exigió ser admirado. Y aquí voy a hacer resaltante y decir, vamos a hacer un llamado de atención y una autoevaluación de lo que queremos, tanto mujeres como hombres, en una relación de pareja, lo que necesariamente tiene que existir, ¿ok? Admiración, respeto, sostén emocional, espiritual, ¿sí? Entendiendo que incluso cuando nosotros intimamos con otra persona hay un intercambio de energía profundo, profundo, ¿ok? Y que malestares y positivismo, energía positiva, energía negativa que tenga esa otra persona van a venir en intercambio y que tú tengas van a venir en intercambio. Entonces, quienes se comportaron y le otorgaron a Shango estos valores fueron elevadas como reinas. Bien, entonces no cualquiera es la esposa de un rey. Entonces, si usted quiere tener un rey como esposo, usted tiene que comportarse como una reina. Y si usted quiere una reina como esposa, usted debe comportarse como un rey porque se requiere de carácter, de temple y de conciencia. No es simplemente, bueno, sí, porque es que yo soy el que tengo más dinero, como decía Osakana, soy el que tengo más dinero. Entonces, tú sabes, aquí, oh, compadre, quien aspira a ser rey debe ser íntegro y tomar por esposa una mujer que sea íntegra. ¿Ok? O sea, mire, esto es tan importante para la humanidad que de entender esto depende de las generaciones futuras. ¿Ok? Y un hombre sin el apoyo consciente de su mujer es un trono sin columna. Y una mujer que se une sin convicción a un hombre es un río que no se sacia. Entonces, hay que elegir con el respeto que se merece cada uno de nosotros, ¿ok? Siendo correspondido con nobleza, o sea, entender que cada uno tenemos un rol fundamental en lo que consideramos y percibimos como creación y que tenemos la responsabilidad afectiva con muchas más personas, ¿ok? Para sostener una relación sana. Entonces el vínculo que nosotros tenemos con nuestras parejas, nuestras esposas, nosotros que somos casados, el vínculo no es una cadena, es un puente, ¿ok? Y en ese puente que nosotros estamos construyendo, hay que caminar juntos. No es que yo voy para este extremo y tú vas para este extremo, no, hay que caminar juntos por el puente. Y por ahí voy y voy, sí, sí. Ok, para dar las conclusiones, eh, acoto un poquito algo a tu conversación, Ochepile. Eh, un camino está en Oche. Changó, esto, o bien, vuelvo otra vez, para no nombrar el signo. Completando completando esa conversación tuya, hay un camino donde o ya se lleva a Changó a vivir y lo tenía maravillado, dime, mi amor, las tensiones y todo eso, pero ya él se había cansado, por un instante se cansó de eso. Ay, no, pues se me cansó, dijo ya, cuadró con IQ y la puso en la puerta de la casa. Ya, el hombre no se me va. Entonces también vemos que hay muchas mujeres que buscan la maña para retener a un hombre y en este camino yo creo que Changó
dijo, no, ya, yo estoy cansado de esto, yo quiero, ¿sabes? El ir por ahí, caminar, esa inestabilidad, yo creo que se muestra Changó como una persona como que ya yo me cansé de mamar el gallo por ahí, yo quiero algo estable. Se apareció Chun, ya vente que Iku no está, vente, vámonos a vivir lo nuestro. Si ya me puso aquí en la puerta Iku y esta me vino a buscar y sacó a Iku, ¿qué me va a pedir esta cambio a mí? O sea, yo creo que él sacó esa cuenta y vemos aquí a un chango, claro, como que más vale malo conocido que bueno por conocer o dejar lo cierto por lo incierto, ¿no? Entonces vemos aquí un chango que digamos, mira, ya yo estoy cansado de esto, yo me quedo aquí bien, yo creo que con esta mujer me voy a dar mi oportunidad y este tipo de cosas. Y yo creo que lo que hemos dicho, el espejo, Changó es un espejo y aquí usted porque tenga coronado Changó, usted no, el llamado no es a que viva la vida loca, esta es mi conclusión, que bueno, porque Changó lo hizo, porque vivió así, porque fue feliz así, bueno, yo soy así, porque ya basta de repetir este mismo patrón, usted no es Changó, nadie es Changó. Yo creo que el llamado es a dignificar al santo, dignificar al oricha. Mira, qué bien esta persona, hijo de tal santo. Qué ejemplo a seguir esta persona, hija de tal oricha. Yo creo que es el llamado a, como Omoricha, como Babalawo, como Aleyo, el ser mejor que cada uno de los caminos que vivió nuestro ángel de la guarda, cada uno de los caminos que vivió ese oriche tutelar. Y por ahí voy, muchacho. Y por un bollo cheche, papá. Mira, mi conclusión sobre el Orilla Sango es algo, una frase que voy a decir muy peculiar, que lo más difícil es conocernos a nosotros mismos, más fácil es hablar de la humanidad. Y el Orilla Sango es eso, nos deja saber que nosotros, como seguidor del Orilla Sango, tenemos que conocernos nosotros mismos, valorarnos nosotros mismos, tener una constancia, tener esa fe, tener esa voluntad de seguir adelante, tener la humildad, tener el respeto, saber en qué momento hay que agachar la cabeza, saber en qué momento hay que agradecer, saber en qué momento hay que implorar, saber en qué momento usar la cólera, cómo vas a usar tu cólera, cómo realmente la vas a convertir para bien, para ti, para esa facultad de tenerlo en esta magnitud de vida. Y por un boya y vos. Bueno, mis hermanos, eh, mi conclusión con Shango es que Shango es una energía, es un orisha activo, vibrante, ¿ok? Que se manifiesta en quienes asumen la vida con pasión, con sentido del honor y con la certeza de que la justicia también es una forma de amar. Ser seguidor o seguidora de Shango, y lo generalizo porque o sea, yo siento que creo fervientemente que hay una parte de cada orilla en nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, somos seguidores de todos los orillas, según nuestra práctica en este lado del hemisferio, ¿no? Entonces, ser seguidor o seguidora de Shango no es llevar un collar rojo y blanco solamente, es aprender a dominarse a sí mismo, a gobernarse por dentro, ¿ok? Internamente, y antes de querer guiar a otros, ¿sí? Trabajar en uno mismo para convertirse en un ejemplo. A elegir con inteligencia el momento para hablar y el momento para callar. Quien quiera encarnar a Shango en su conducta no se puede dejar arrastrar por la rabia. La tiene que dirigir. No tiene que imponer su verdad. La sostiene con convicción y escucha, ¿ok? Para que sus argumentos también sean tan válidos como los de las demás personas. Bien. No buscar venganza, sino buscar equilibrio. Y cuando decida actuar, que lo haga con la certeza de que su acción es coherente con su destino, con su carácter y con su identidad. La enseñanza de Changó nos recuerda que el fuego puede destruir, pero también puede iluminar, puede calentar, puede reunificar, y ahí es donde viene el término de hoguera, ¿ok? El hogar viene de hoguera.
¿sí? Estar todos unidos en el fuego. Todo depende de cómo lo usemos. En un mundo de discursos vacíos, que son cosas que estamos viviendo actualmente, Shango es una voz que emana y aturde con la raíz, con tu origen, con quién eres, incluso con su conexión ancestral. En un mundo de egoísmo, Shango es el corazón noble que se indigna ante la injusticia. Y en un mundo de que todos andamos deprisa, andamos corriendo, Shango es el juicio que espera el momento exacto para rugir. ¿Sí? O sea, nada cansa si el deseo es firme, pero el hombre paciente es ese rey del mundo. Y el trono de Shango no está solo en el cielo de los orishas, está en el pecho de todos nosotros como seres humanos, quien se atreve a vivir con integridad, valentía y sabiduría. Cada vez que elegimos la verdad sobre el aplauso, cada vez que la palabra sana en vez de herir, cada vez que defendemos lo justo con dignidad, ahí vamos a conseguir a Shango. Y por hoy Boya y Bosheshe. Bueno, la invitación es para que compartas, comentas, nos sigas. Aquí está nuestra plataforma, en la descripción, en la caja de descripción están las redes sociales de cada uno de nosotros, de Camelli, de Ocheville y mías. Si quieres seguirnos, comentarnos también, tenemos una red social, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook y IFA en debate. En todas las plataformas nos vas a encontrar de esa manera, IFA en debate. Entonces, bueno, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí y por el video, Cheche.